que aquí hemos hablado bastante del tema al día siguiente que salió el video durante toda la semana pasada, que fue la primera semana del año. Esto ocurrió el 31 de diciembre. Evidentemente, toda la primera semana de enero. Hemos hablado esta semana de eso también. Pero bueno, básicamente Dana White lo que dice que ningún castigo es mayor que él vivir con eso toda su vida. Básicamente Dana White está diciendo que él tendrá que vivir con eso por el resto de su vida y que no hay que defenderlo, que él es culpable y que sus hijos lo van a estar viendo así. Yo te voy a decir, para tirar la mesa rápido y que la gente empiece a dejarnos su comentario. A mí me parece que se equivoca el UFC y me parece que se equivoca ESPN. Yo no estoy de acuerdo, como tú, en este cancel culture, esta cultura de la cancelación, que todo el mundo que haga algo tiene que ir ya fuera de por vida y cualquier cosa que tú digas, aunque te equivoques, tienes que, según alguna gente, tienes que ir fuera de lo que estás haciendo, pero aquí se cometió un acto bastante feo que no ha tenido para la compañía ni para Dana White repercusión alguna, me parece a mí. Ahora, si un peleador comete ese mismo acto, un poco más violento, un poco menos violento, ya tocar el tema de cuán violento es ya es diferente. ¿Cómo el UFC va a suspender a ese peleador? ¿Cómo el UFC va a tomar una medida? A 2 semanas de una pelea, esto ocurrió hace 2 semanas, tenemos el primer evento, ¿no? A dos Ujú. semanas de una pelea, un peleador principal sale en un video golpeando a una dama. Esto, acto brutal, como quiera que lo mire. ¿Cómo lo van a suspender, Ebro? ¿Cómo van a cancelar la pelea? ¿Cómo se va a parar de Nahuay y decir, esto no se debe hacer? Es más Y complicado, ¿no? puede parecer muy fácil cuando él dice, no, no, ¿qué gana esto con que me suspendan 30 días, que me suspendan un mes o que me suspendan un año? No pasa nada. Aquí la principal culpa la tengo yo y la cargo yo y la principal responsabilidad es vivir con esto el resto de mi vida. Fíjate, eso suena muy bonito, pero, y no quiero ser abogado del diablo ni ponerme en la piel de él, pero hay personas a las cuales las culpas de una cosa tienen menos importancia que para otra. Por ejemplo, yo decía que si eso me pasa a mí y a mí me captan en cámara golpeando a mi esposa, a mí eso después me daría una pena tan grande que yo no sé si yo pudiera vivir con eso. Me daría un dolor tan grande que no sé, yo mismo me voy de YouTube, me voy del periódico, yo mismo me retiro, porque yo no podría vivir con eso. Me parece a mí que sería yo muy desarmado si después llego y digo, no, ok, voy a vivir con esto y no pasa nada. Y Dana White, evidentemente, es un tipo al cual las críticas le resbalan. En algún momento Dana White, y cuando tú lo ves hablando delante de la prensa, te das cuenta que es el mismo tipo, y él dice, sí, yo voy a vivir con esto el resto de la vida, pero a lo mejor ese vivir con eso el resto de la vida, para él es menos doloroso, porque él tiene una personalidad donde todas esas cosas tienen un valor menor que para el resto de las personas. Entonces, más allá de todo eso, sí hay un valor ceremonial en una, yo digo ceremonial porque al final yo creo que es lo que tú dices. ¿Cómo van a suspender después a un peleador que le dé a una persona o a alguien que cometa un error Ajá. grave? Yo sí creo que había que hacer un gesto de alejamiento. Yo no sé si 3 meses, si 6 meses, un gesto de alejamiento, un gesto de dejar que el tiempo calmara un poco las cosas y que la gente diga, ok, está cumpliendo una condena. Aunque sabemos que al final no cumple condena ninguna, porque al final, desde la profundidad de su casa, él va a seguir dirigiendo la UFC como esos capos de la mafia que estaban presos en Nueva York y desde la prisión seguían dirigiendo los hilos de la familia. Eh, Algo había que pasar, algún fondo de crear dinero, donar algo a las víctimas de la violencia doméstica, algo más que decir y aparecerse aquí que, bueno, yo voy a vivir con esto el resto de la vida y esto va a ser un dolor para mí. A lo mejor no es tanto dolor para ti, a lo mejor no es tanto dolor, a lo mejor es otra cosa, quién sabe. Yo lo que digo es que, fíjate, ESPN ha fallado en hacer una, una crítica, pero aquí hay que decir las cosas. ESPN no es la dueña de UFC. No, no, ESPN no, es la, no. ESPN es la que distribuye, la que compra y distribuye el contenido UFC. ESPN con una crítica está bien. Ahora, Ari Emanuel, que es el que dirige Endeavor,
es el que tenía que haber suspendido. Porque El ese es dueño de UFC, el dueño de UFC, el la dueño de compañía UFC. dueña Ese de es el que UFC. tenía que haber suspendido a Dana White. Y evidentemente, porque él lo dice en esta conferencia de prensa, Eduardo, evidentemente ya esto se discutió al más alto nivel de UFC, se discutió al más alto nivel de Endeavor. La responsabilidad es la siguiente. La responsabilidad es que los periodistas de ESPN, que son tan duros para otras cosas, son muy duros para otras cosas, han sido muy tímidos en este caso. Y la responsabilidad es no haber sido más punzantes con Dana White. La responsabilidad de Endeavor es diferente. La responsabilidad de Endeavor es la de castigar, la de penalizar cosas que están mal hechas, y creo que evidentemente ellos han pasado la página olímpicamente. Ellos han dicho, ok, hubo un error, él va a asumir su error de la forma en que la va a asumir, pero aquí no vamos a castigar a nadie. Y el próximo sábado vamos a ver la pelea esta de Sean Strickland contra Imavov, y vamos a ver a Dana White en primera fila como si nada hubiera pasado. Sí, es cierto que la gente, cada vez que pase algo, le van a decir que tú eres un golpeador de mujeres y lo que sea. Pero en este mundo de los deportes de combate, yo siento que cuando la maquinaria siga rodando y rodando y rodando y rodando, Va a pasar, va a el pasar. Y además, fanático, fíjate, es llamativo, Ebro, y déjenos su comentario, por favor. Es llamativo que Daniel Cormier, DC, ex campeón, o que en su momento fue campeón del UFC en dos divisiones, y doble. ahora, exacto, en dos divisiones, y ahora es analista de los principales, uno de los tres, Anik, Rogan y DC. Son los tres analistas en inglés, los tres narradores, comentaristas de las transmisiones. Dijo, no defiendan más a Dana White, a los peleadores, no defiendan más a Dana White. Ya él mismo dijo que él es culpable y no tiene que defenderse. Es decir, porque hay ciertas actitudes también que son duras en el sentido de salir a defender a Dana White o salir a hacer un chiste de esto. Esto no es un chiste. Y yo puedo entender perfectamente cómo se siente Dana White. Sí, Dana White. Sí creo que UFC quedó a deber. Sí creo que queda a deber en un comunicado, en un llamamiento de dolor, en actitudes contra la violencia doméstica, donar, ayudar, ser de los líderes en contra de la violencia doméstica en Estados Unidos. Hay muchas organizaciones que se dedican a ayudar a las víctimas de violencia doméstica, hay muchas campañas y desgraciadamente hay mucha violencia doméstica Claro, y aquí en nuestro país. con todos los recursos que genera UFC, con todos los recursos que genera Endeavor, ¿qué les cuesta a ellos poner 10 millones, 15 millones en un fondo y decir, mira, esto va a ser destinado a las víctimas de la violencia doméstica, y esto lo hacemos porque tenemos una convicción de que se ha cometido un error grave y no queremos ser parte de este error? Sabemos que esto no va a limpiar los problemas de violencia doméstica, pero es un gesto, bla, 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 y es un gesto efectivo. Poner plata para este tipo de cosas es un gesto efectivo que la gente, o al menos el público, agradecería, y decir, ¿sabes qué? De todo este incidente negativo ha salido algo positivo. Pero hasta ahora, el momento, Waldo, de este incidente negativo no ha salido nada positivo, porque es que cuesta trabajo aceptar la disculpa de Dana White. Cuesta trabajo aceptar la disculpa de Dana White, porque él lo dice, y lo dice de una forma que tú dices, realmente lo siente, que es un tipo muy duro. Es un tipo muy duro. Pero bueno, ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer. Hay que aceptar. Esto es un hecho consumado. Dana White va a estar ahí, y esperar que no se repita, porque al final yo siento que esto es una espada de Damocles para él. Es una espada de Damocles que va a estar siguiendo el resto de su vida. Recuerden darle like al video, por favor. Seguimos aquí en el Vikingo y Ebro Podcast, escucharnos en el podcast